Bendiciones y muy buenos días. El Señor les bendiga de una manera abundante a cada uno de los oyentes en las diferentes naciones. Que Dios hable a tu corazón en esta mañana a través de la palabra. Quien les habla, el pastor José Luis Ardila del Ministerio Cristo Viene. Y en esta mañana me gustaría poder compartir con ustedes algo que es mencionado mucho. La gente habla mucho de esa palabra. La mencionan constantemente, pero pocas veces la experimentan. O se tiene un concepto quizás equivocado de esa palabra y tiene que ver con la paz. Por eso me gustaría compartirte un tema que lleva como título La paz en medio de la adversidad, la paz en medio del problema, la paz en medio de la dificultad. Mucha gente muchas veces ha confundido el término paz y piensan que la paz es la ausencia de problemas, es la ausencia de ruido. Hay gente que se va a un resort, a un spa, donde hay piscinas, música de meditación, un ambiente tranquilo, donde no dejan gritar, donde todo el mundo guarda silencio. Y la gente, por una condición de relax, dicen, estuve en un lugar donde había una paz. Se van a una montaña donde no hay nadie, donde no hay ruido, donde nadie grita, y dicen, es que en ese lugar hay una paz. Van a otros lugares donde aparentemente hay una paz simplemente porque hay ausencia de ruido, ausencia de problemas. Pero miren que la Biblia no nos habla de una paz sin dificultades. Miren que la Biblia no nos habla de una paz sin problemas. La Biblia nos habla de una persona como el dador de la paz. Si vamos a la Escritura, en Isaías 9:6, dice que Jesús es el príncipe de paz. Por tanto, la paz que yo necesito solamente la puedo encontrar en Él. La palabra nos enseña en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, a la altura del versículo, se lo digo ya mismo, a la altura del versículo 22, nos habla de la paz como un fruto del Espíritu Santo. Y nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Y nos enseña que la paz no puede ser producto de una tregua, de silenciar un conflicto, de guardar silencio frente a una situación en la casa. Muchas veces hay matrimonios que dicen, no me hagas perder la paz. No quiero decirte lo que pienso porque perdería la paz. Pero en realidad estamos equivocados. Tenemos que aprender a tener paz aún en medio de la dificultad. Juan 14:27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y Jesús dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Miren, les dejo mi paz y les doy mi paz. Dos palabras, se las doy y se las dejo. Yo no se la doy como el mundo la da, como la da el mundo. Vamos a llevarnos bien. La gente tiene paz con sus amigos, con las personas conocidas, siempre y cuando no opinen diferente. Siempre y cuando no digan verdaderamente lo que piensan frente a una situación. Y es muy importante que podamos reflexionar a la luz de la palabra, que es verdaderamente tener una vida de paz. La palabra de Dios dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay cosas que vienen a nuestra vida que no las podemos entender, no las llegamos a comprender. ¿Por qué puedo estar viviendo esta situación? Pero ahí es donde si verdaderamente la paz de Dios está en ti, morando en ti, por medio del Espíritu Santo, por medio del príncipe de paz que es Jesús,
entonces es donde viene a cumplirse esa palabra, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente dice, no entiendo cómo esta persona tiene tanta paz, cómo esta persona está tan tranquila en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la situación que está viviendo. Le han diagnosticado una enfermedad mortal y tiene paz. Le han dicho que se queda sin trabajo y tiene paz. Le han dicho que le han negado los papeles y tiene paz. ¿Cómo puedes conseguirla? Y es muy importante, tú no puedes provocar que haya paz en ti, porque no viene del hombre, la paz viene de Dios. Entonces quiero hablar de 3 áreas importantes a la luz de la palabra, donde tú tienes que tener paz. Primero, debes tener paz con Dios. Es muy importante cuando tenemos esa paz con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos abrieron la puerta a toda maldición. Ellos pusieron la puerta de par en par para que toda maldición viniera y entrara también la muerte. Y el significado de muerte no es una muerte física simplemente, no es que el cuerpo cese de fluir la sangre, cese de respirar y quede inerte. No, la peor muerte es la separación de Dios. Cuando dejas de sentir la presencia de Dios, cuando los problemas te absorben, llevándote a la depresión, a la ansiedad, cuando una persona cae en un problema mental como la depresión, como la ansiedad, como el miedo, es porque en un momento de su vida perdió la paz con Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso es muy importante que usted en esta mañana se reconcilie con Dios. Que en esta mañana reconozca que ha estado ofendido con Dios. Hay personas que están ofendidas con Dios por una circunstancia, por una enfermedad, por una necesidad, por cualquier motivo culparon a Dios de lo que sucedió y perdieron la paz. Perdieron completamente ese vínculo perfecto con Él. Y es necesario que hoy te reconcilies, porque esa paz proviene de Él. Esa paz viene a través del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio de la salvación. Porque ese fue el plan de Dios, reconciliar al Padre, reconciliarse con el mundo a través de ese sacrificio. A través de ese sacrificio todo es purificado, porque según la palabra de Dios y según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es por eso que el Señor Jesús tuvo que ofrecer su sangre, su vida, para devolvernos la paz que el hombre había perdido en el huerto del Edén. Porque cuando entró el pecado, vino la muerte. Cuando entró la rivalidad a causa del pecado, Caín perdió la paz que su padre había recibido en el huerto y mató a su hermano. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Tenemos que ser obedientes a Dios, no permitir que nuestra vida sea una vida de transgresión, constantemente estar violentando las leyes de Dios, constantemente estar viviendo bajo el manto caído de Adán, el manto de pecado, de desobediencia, constantemente en conflicto, en contienda. Yo quiero que te detengas por un momento a pensar. Hay personas que dicen, no tengo paz conmigo mismo, y esa sería la segunda área, paz con uno mismo. Si tú no tienes paz con Dios, es imposible que encuentres paz en tu interior. Es imposible que tú permitas que Dios transforme y cambie y renueve tu condición. No lo vas a conseguir en tus fuerzas. Por eso muchos van intentándolo. Y como no lo consiguen, se desaniman. Pero yo hoy te animo en esta mañana a que te reconcilies con Dios. Hay 3 pasos básicos en los que Dios nos orienta para entrar en esa paz con nosotros mismos. Que tú puedas reconocer que hay un problema en ti,
que tú puedas reconocer que hay una habitación en ti que conserva aún los objetos antiguos. Mucha gente se cambia de casa y se lleva para la casa nueva todo lo viejo y cogen una habitación de la casa en la cual meten todos los muebles. Así sucede en las cosas de Dios. Muchos están en la iglesia, se cambiaron de denominación, de doctrina, de tradición, vinieron a la iglesia cristiana evangélica, se han confesado seguidores y discípulos de Jesús, pero tienen un cuarto en el cual todavía tienen las llaves. Aún conservan en ese cuarto los recuerdos, los maltratos, los abusos. No han soltado, por tanto, no hay paz en su corazón. Hay deseos de venganza, deseos de muerte, de persecución. Sienten que aún vienen a visitarle esas cosas antiguas. Y constantemente abren ese cuarto para estar observando las cosas que le traen recuerdos de dolor. Es tan importante que verdaderamente permitamos y reconozcamos que no hay paz en nuestra vida. Que le pidamos a Él que se revele a nosotros, que ponga orden en nuestro corazón y que saque todo aquello que está acumulado en esa habitación. Orar y buscar su rostro, convertirnos del mal camino. Y como resultado de esos 3 pasos que mencionamos, Dios responde, Dios nos perdonará y Dios nos sanará. Y la tercera área, para terminar, es la paz con los demás. Es imposible que tengas paz con los demás. Y no tiene que ver con una iglesia. Hay personas que van de iglesia en iglesia y en ninguna iglesia pueden estar, porque en todas las iglesias encuentran conflicto con personas. En todas las iglesias se enfrentan a los pastores, al liderazgo, a los hermanos y terminan enemistados. Y han recorrido tantos lugares que dicen no vuelvo a ninguna iglesia, son todos iguales. ¿No te has dado cuenta que la condición principal es que no hay paz en ti? Y como no hay paz en ti, no puedes pretender tener paz con los hermanos, paz con la familia, paz con los compañeros de trabajo. Donde vas, siempre eres quien enciendes la discusión y el problema. Siempre eres quien tiene la palabra de crítica, de señalamiento, de perfeccionamiento. Todos los demás se equivocan menos tú. ¿Por qué? Porque en ti falta que te reconcilies con Dios, contigo mismo, para que puedas dar un fruto de paz abundante, para que cuando llegues a un lugar, la paz que tú portas se quede en ese lugar, lo dice la Escritura, donde lleguemos. Si somos portadores de esa atmósfera de paz, cuando nos vayamos de ese lugar, la paz que portamos se quedará en ese lugar. La paz con los demás es un proceso diario de crecimiento espiritual. Y para poder lograrla, la clave es el perdón. Por eso, cuando Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? A un hermano que peca contra ti, no a todo mundo, no a ese en particular que pecó contra ti. El Señor le dijo 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que perdonarle esa ofensa, esa misma ofensa, tantas veces hasta que yo sienta paz en mi corazón hacia lo que esa persona me hizo. Por tanto, cuando esa misma persona vuelva a lanzar una ofensa, me vuelva a atacar, no va a haber problema en mí por cuanto ya le perdoné 70 veces 7. Por tanto, mi corazón está guardado, la ofensa no puede entrar en mí, no tiene cabida en mi corazón, porque el escudo de la fe me ha protegido, porque yo perdono por fe, sabiendo que si yo perdono, recibiré perdón de lo alto y mi corazón sanará. Si no hay amor, no hay perdón. Por eso forma parte del fruto, junto con el amor, el gozo, la paz. Para poder perdonar hay que amar. El perdón nos acerca a Jesús. Cuando entendemos que cuando yo perdono, es lo que Cristo vino a hacer, a perdonarnos. Yo tengo que olvidar la ofensa. Y ese es el mensaje de esta mañana. Ponte en paz con Dios. Ponte en paz contigo mismo. Y ponte en paz con los demás. Revisa tu corazón. ¿Verdaderamente hay paz? La paz no la define un premio en una nación. La paz no la define una tregua. Porque hay mucha gente que ha hecho una tregua, pero en su corazón sigue estando la herida abierta.
la ofensa permanente. Constantemente recuerdan a esa persona y tienen dolor en su corazón porque no hay paz. Permite que la paz, el príncipe de paz, nazca dentro de ti. Que el fruto del Espíritu Santo te llene. Hoy oro para que esa paz descienda sobre ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy le pido a ese príncipe de paz que la traiga sobre ti, la derrame sobre tu casa, sobre tu familia. Que la atmósfera de resentimiento y de rencor que tú hueles en tu hogar, hoy cambie el aroma. Hoy puedas oler una fragancia nueva de paz, de perdón, de restauración, por cuanto te has reconciliado con el cielo, te has reconciliado contigo mismo y eso ha provocado una reconciliación a tu alrededor. Que Dios te bendiga en esta mañana. Espero que esta palabra crezca como una semilla fuerte y de fruto al 100%, porque considero que eres una buena tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios te bendiga.